Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana y lo hacemos aquí, juntos, en el canal digital de la República. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta propuesta, en que no se te olvide. Un programa para hacer memoria en un país de desmemoriados. Hoy me acompaña esta fotografía. Quiero comentar esto antes de ir con las 5 del día, que es como siempre abrimos el programa. Hoy es imposible estar en un programa que hace memoria sin recordar a Uchurajay. Hoy se cumple un año más de esta tragedia. Colegas nuestros, periodistas, que querían llevarles a ustedes las noticias, como todos los días. Periodistas de planta, reporteros, periodistas que no ganaban miles de soles o de intis en ese momento, ¿no es cierto? Periodistas que iban detrás de la noticia, que querían saber qué pasaba en las alturas de Huaychao, Uchurajay, por donde se desplazaban las columnas senderistas y por donde las Fuerzas Armadas intentaban controlar y detener el paso de Sendero Luminoso. En un encuentro con comuneros de Uchurajay se produce un desencuentro entre ellos. Luego se puede saber que habían sido de alguna manera incitados por la Marina de Guerra para que cualquiera que llegara a pie fuera asesinado. Y esa suerte corrieron por llevarles a ustedes las noticias. Eduardo de la Piniela, del diario de Marca, Pedro Sánchez, del diario de Marca, Willy Reto, del Observador, Jorge Luis Mendívil, del Observador, Jorge Sedano, del diario La República, colega nuestro, que es el que está justamente aquí, en el extremo de la foto. Amador García, del semanario Oiga, y Octavio Infante, de Noticias de Ayacucho, tuvieron la desgracia de ir a esa comisión periodística y morir por llevarle a ustedes las noticias como lo hacían todos los días. También muere Juan Argumedo, el guía e intérprete, y Severino Huáscar Morales, comunero, que intentó de alguna manera mediar, pero no fue escuchado. No podemos repetir nunca más una barbarie como esa. Por supuesto que es una de las tantas historias del conflicto armado interno, de la época del terrorismo que vivió nuestro país, ¿no es cierto? Y un día como hoy vuelve a nuestro recuerdo esto. El trabajo de periodistas de calle, de planta. Ahí está la foto en un plano más cercano, ¿no? Reporteros de calle, de los que van detrás de la noticia, de los que llegan a la redacción para llenar el periódico, llenar hoy día lo que serían las redes, para llevarles a ustedes la noticia del día. De pequeños presupuestos, de nota informativa, de perseguir la información, de los que a ustedes los nutren todos los días con el dato último, con la noticia última, con el testimonio último, para llevarles a ustedes las noticias, porque no hay democracia posible sin las noticias de esos muchachos, hoy también, por supuesto, de muchachas que están persiguiendo las noticias. Así que nuestro recuerdo, nuestro homenaje a su esfuerzo, a su sacrificio, y el saludo y la empatía a las familias de todos ellos que seguramente hoy los estarán recordando. Muy bien, dicho eso, vamos con las 5 del día. Esta es la primera. Gerí mintió. ¡Qué novedad!, ¿no es cierto? Ante la Comisión para revisar leyes pro crimen, el Minjus no registra avances en casi 2 meses. Porque era mentira, porque no le interesaba, porque él cree que no hay necesidad de revisar ninguna ley, porque están convencidos que esas leyes, al contrario, ¿no es cierto?, están hechas para luchar contra el crimen. Mentira, es parte de la estructura que han generado, que han creado en su propio beneficio. Vamos ahora con la segunda, que tiene que ver con el futuro de Patricia Chirinos en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que evaluarán la apelación de la candidatura al Senado este miércoles 28. Por favor, Jurado Nacional de Elecciones, háganos el favor de sacar de la política a Patricia Chirinos. Lo mejor que pueden hacer es dejarnos para siempre sin esta persona que de política y de aporte a la buena política no ha hecho nada en su vida. Sería genial que el Jurado Nacional de Elecciones nos ayudara en este esfuerzo. Vamos con la tercera, que tiene que ver con lo que ven en pantalla. Keiko Fujimori señala que Fuerza Popular solo votaría a favor de la censura contra Gerí si hay flagrancia. Es decir, ella quiere el audio, el momento
en el que le entrega el cheque, el billete, el momento exacto en el que se produce el acto corrupto, como si eso además fuese tan fácil, fuese posible, como si probar el acto corrupto fuese tan fácil, ¿no es cierto?, para ahí decir, flagrancia. Por favor, no seamos ingenuos, ¿no es cierto? Si hay algo con lo que los buenos fiscales luchan, es comprobar el delito. Y hoy probar un delito es cada vez más difícil. Entonces no nos hagamos los ingenuos, ¿no es cierto? Cuando lo que está diciendo Keiko Fujimori en el fondo es, no te preocupes, compadre, nosotros te protegemos. Lo que viene a continuación, en las 5 del día, es la cuarta, que tiene que ver con elecciones 2026. Así pueden verificar tu local de votación asignado por la OMPE. Todos aquellos que han pedido cambio de su local de votación, que de alguna manera les quedaba el local de votación lejos de casa y decidieron cambiar, ya han comenzado a recibir en su correo el nuevo local de votación. Y les digo, es una estupenda posibilidad. Piensen en que no tienen que hacer largos recorridos, que no tienen que cambiar esa mañana, salir a hacer grandes desplazamientos con el tráfico, con las situaciones que se pueden presentar cuando pueden votar a 2, 3, 4 cuadras de su casa. Yo lo he hecho en estas elecciones y créanme, voy a votar a 150 metros de la puerta de mi casa. Y es una excelente noticia la que me ha dado OMPE en estas elecciones. Piero Corbeto, como siempre, está haciendo un excelente trabajo al frente de OMPE. Solo pues estos, ¿no? Los fachitos de las elecciones pasadas, los derechosos que no quisieron aceptar el triunfo de Castillo, los bufés de abogados estos que trabajan para la élite económica de este país, son aquellos que ven en Piero Corbeto una amenaza. Pero en general creo que debemos estar tranquilos con la autoridad de la OMPE. Vamos con la quinta del día, que nos propone que la congresista Kira Alcaraz falta el respeto a efectivos de la PNP. Su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo. Bueno, Alcaraz, ¿qué les puedo decir? De la misma estirpe de Chirinos, de la misma estirpe de Barbarán, de la misma estirpe de la Mochasueldo, de la misma estirpe de la Limpiapiés, esa calaña de congresistas que uno ve lo que han hecho en 5 años y solo han estorbado a la democracia peruana. Ni siquiera estorbado, la han estropeado, han jugado en contra para sus intereses. Por eso esta campaña tan buena, tan potente, por estos no, está dando hoy tan buenos resultados. Yo me he sumado a ella, Yo me he sumado a ella y se lo digo con honestidad. Todavía no sé por quién voy a votar, pero por estos, no. Estas han sido las 5 del día. Queríamos comenzar con ello y recordando, por supuesto, con esta fotografía a Uchurajay, en un día tan importante como hoy. Bueno, vamos rápidamente con en que no se te olvide el dato que faltaba. ¿Qué les parece si hoy nos ocupamos primero del presidente Gerí y lo usamos como argumento para mirar a los presidentes que les gustaba escaparse? Porque esto de ver al presidente encapuchado es una vergüenza, pero mayúscula, ¿no es cierto? ¿Estarán de acuerdo conmigo o no? O de pronto sí les gusta verlo encapuchado. Bueno, en principio, quiero conocer sus opiniones. ¿Qué les parece si hoy en el programa de hoy también volvemos loco al algoritmo y conseguimos pasar los 50 likes? Porque hemos comprobado con los técnicos y con los ingenieros de sistemas de la República, que hay un equipo de ingenieros de sistemas extraordinario, que cada vez que superamos los 50 likes, hacemos que el programa genere mayor demanda, mayor interés, mayor tráfico. Se mueve mejor, llega a más gente. Entonces, ayúdenme a conseguir siempre más de 50 likes. O sea que ya ayúdenme a ponerle like al programa como punto de partida. Compártanlo, avísenle a sus amigos, ayúdenme por favor en ello. Entonces, vamos a mirar a este bueno para nada, que es el presidente Gerí, a este presidente interino, a este aprendiz de Bukele, ¿no es cierto?
que se escapa de Palacio para reunirse con sus chinos, ¿no? Con sus amigos chinos. Que dice que va a buscar caramelitos estos, ¿no? Estos caramelitos chinos envueltos en papel de arroz, cuando en el fondo lo que está haciendo, porque todos lo sabemos y es más que evidente, que está cerrando negocios, ¿no es cierto? Entonces dijimos, ¿por qué no el lunes, que tenemos programa, no nos sumergimos y miramos a todos los presidentes que recordamos que se escapaban también? Porque de pronto, como este es un aprendiz de presidente, lo que está intentando es aprender cómo se escapaban los otros presidentes. Entonces nos hemos metido al archivo y hemos empezado a buscar las escapadas presidenciales. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero comencemos con Gerí. ¿Qué tal si ponemos unas imágenes para recordar al presidente encapuchado? A este presidente que se jura el moderno y el achorado, pero que en el fondo es un aprendiz de raquetero. Adelante con las imágenes. En la calle yo camino sin miedo ni temor. Yo soy el achorado que enfrenta el clamor, con la sombra en el rostro y el paso acelerado. Yo soy el encapuchado que nunca ha callado. Es que este sujeto no entiende que él encarna a la nación. Que el presidente Gerí encarna a la nación. Es el presidente de la República. Es verdad que es el presidente encargado. Es verdad que no ha ganado las elecciones. Pero se trata del presidente de la República hoy en funciones. Por lo tanto, cuando sale encapuchado y escondiéndose para ir a un chifa, él es el representante del país. Entonces no puede ir, ¿no es cierto?, como un skater, no puede ir como un raperito, no puede ir como un grafitero, con el respeto que me merecen todas esas personas, a comer a un chifa con su amigo, ¿no es cierto?, que además lo traiciona después entregando a medios de comunicación imágenes. Quien me puede ayudar un poquito a entender esto es Julio Schiappa Petra, analista político, periodista, pero además un hombre que tiene una agudeza y una ironía que creo que me puede ayudar a entender un poco más. Y ustedes también, de pronto ustedes también con sus mensajes y sus comentarios me ayudan a entender un poquito más a este presidente raquetero o a este raquetero que quiere ser presidente y me ayudan a entender un poquito más de qué se trata. Julio, ¿cómo te va? Creo que hacía buen tiempo que no conversábamos. Hombre, ¿cómo estás? Así es, Carlos, no te pelees con tus amigos, pues. ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 acá estamos, como siempre. Oye, ¿no te parece que por muy interino que sea, Gerí encarna a la nación para irse a entregar de esa manera a intereses comerciales? Absolutamente. Lo que pasa es que acá hay un problema. El problema, yo no sé, que si los culpables son los chinos, que es a los que le quieren tirar todos la pelota, o en realidad son los peruanos que han acostumbrado a que el Estado cobre absolutamente hasta por mover un papel, ¿no? Creo que estamos en una situación límite. Te pongo un solo ejemplo de cosas que están pasando. En la NIM, la encargada de todas las obras públicas, ¿te acuerdas tú de la cárcel Lica? Sí. La cárcel Lica terminó costando 780 millones de soles. ¿Cuánto cuesta la cárcel Lica para 3.000 personas? 780 millones de soles. ¿Cuánto costó la cárcel para 50.000 personas en El Salvador que hizo Bukele? Hablando de Bukele antes, ¿no? ¿Cuánto crees? Costó la suma de 76 millones de dólares, que viene a ser más o menos 7 por 4, 28, o sea, menos de 300 millones de soles. O sea, la mitad para 50.000 de lo que cuesta esta cárcel a la cual le han inflado el precio. Y no solo eso, la persona encargada, no voy a dar su nombre, es una persona que era el secretario general del Ministerio de Justicia, yo lo he conocido, y ahora está en la NIM. Y acaban también de inflar una obra de 100 y pico millones de soles a 1.000 millones de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de control total, ¿no? Total. A eso creo que es lo primero, lo cual hay que partir. De acuerdo. Ahora, Julio, vamos, si me permites, a encapsular en un momento a Gerí para volver a él, para un poco mirar las escapadas presidenciales de antaño, ¿ok? Y quiero ponerte unas imágenes para compartir contigo. Mira estas imágenes porque son de una ingenuidad que la verdad que son enternecedoras. ¿Tú sabías que Belaúnde se escapaba de Palacio para ir al cine? Y que su seguridad lo acompañaba, claro, porque ya eran épocas, sobre todo en el segundo gobierno, donde Sendero, por supuesto, podía saber de su salida y hacerle daño. Pero se escapaba para ir al cine, Julio. ¿Tú te imaginas comparar eso con esto? Sí.
Bueno, te cuento una, ¿no? Belaúnde se reunía con Barrantes, de quien yo era asesor en secreto, en la plaza de Hacho. Ya. O sea, tenía esa costumbre, el de a veces verse con gente en el Club Regata, en algunos lugares de la ciudad, porque era, digamos, un presidente que llevaba una vida normal, ¿no? Pero en este caso, de lo que estamos hablando es de un presidente que primero sacó 10.000 votos. Estoy hablando ahora de Gerí. 10.000 votos. Y yo tengo la sospecha que él ha maniobrado para impedir que Vizcarra, que tampoco es un ejemplo de probidad, vuelva a ser nuevamente reconocido como parlamentario. Alguien empujó que no vuelva Vizcarra al Congreso, porque tuvo la votación más alta. Sí. Entonces, aquí estamos en una situación en la cual este personaje ha cumplido probablemente un rol en lograr que este personaje, que es Vizcarra, sea inhabilitado. Pero lo segundo es de que él además está asociado a un grupo de discípulos de la señora Carmen Lee. ¿Quién es la señora Carmen Lee? Ah. La persona que le quitó a Alberto Andrade y a sus sucesores Sí, el señor. partido como Perú. Sí, señor. Sí, ¿No? señor. Pero mira la diferencia. Belaúnde no se escapaba para complotar, Julio, ni se escapaba Obvio. para hacer chanchullos. Claro. Andrade también se escapaba. La tarde de los miércoles él era día franco para él y se iba. Nunca se sabía bien dónde estaba, pero parece que se iba a jugar cartas con unos amigos, a tomar unos tragos, ¿no? O sea, es costumbre que algunas personalidades importantes se relajen, pero nadie, como este caso de ir a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, Por favor. a un chifa, ¿no? Tengo más imágenes, Julio, las pongo en pantalla. García, había una leyenda negra de García que hacia las 3 de la mañana, vestido de negro, le ponía primera a la moto y salía a transitar por la ciudad. ¿Habías escuchado de esta leyenda, Julio? Claro, todos los periodistas le hemos conocido, por supuesto, sí. ¿A dónde se iba? Bueno, algunos decían que se iba a visitar a una supuesta novia árabe que él tenía, que era una mujer muy bella, y que la tenía que visitar de manera clandestina, ¿no? Pero no hay fotos, no hay evidencia, nunca salió nada, ¿no? No, una leyenda, Es una leyenda urbana. sí. Ok. Ahora, de esta época, García salía a reuniones también en la noche de otro tipo a negociar políticamente. A mí me dicen que sí iba a veces al Chifa Cogua, pero a reunirse con un grupo de sus amigos apristas. Eso me lo contó Pocho Tantalián, que ya falleció, que era uno de sus grandes amigos, Javier Tantalián. Claro. Él me contó alguna vez de que Alan salía a veces a reunirse en lugares de manera secreta, sin llamar la atención, por supuesto, ¿no? Entraba por el sótano, las playas de estacionamiento, cosas por el estilo. Pero todo presidente rompe los protocolos. Lo que pasa es que no los presidentes del Perú, en general, aquellos que han sido serios y responsables, no han hecho este tipo de Claro. incursiones furtivas poniéndose capucha, ¿no? Pero Julio, escúchame. Hay otra escapada de García del segundo gobierno que sí me dolió, sobre todo por cómo puso a Pilar y cómo, desde mi perspectiva, humilló a Pilar. Tengo las imágenes, las comparto contigo. Vamos a ver el video de García. Mantuve una relación con una persona de altas cualidades, relación de la que nació un niño en febrero del año 2005. Mantuve una relación con una persona de altas cualidades. Él hace una conferencia de prensa porque la prensa había descubierto que él tenía un hijo pequeño. Pero no entendí por qué Pilar se presta para la conferencia de prensa, Julio. El partido lo persuadió, no te olvides, que se estaba a punto de iniciar otro proceso electoral, ¿no? Y Alan García pensaba postular. Tengo entendido que eso era, o que la situación se iba a tornar muy grave. Esto es un caso que involucra a una persona que yo he conocido, que es la señora Chema, que yo respeto muy profundamente, y que es la madre de su hijo, De Dantón. de Dantón, exactamente, Dantón. Y es un poco la realidad que a veces el presidente pasa por... Hay una rueda de exigencias que se le hace, pero hay seres, es también un ser humano, ¿no? No, Y en sin el caso duda. de la señora Pilar, yo fui testigo, porque me lo contaron unos amigos apristas, de que ella fue convencida
por la Comisión Política del partido y por algunos parlamentarios para que pudiera salir de esta declaración y acabar. Ah, no, esto era porque ponía en riesgo el gobierno de Alan García. Fue así. Ok. Efectivamente. Pero te lo digo porque además Pilar tiene méritos propios, ha trabajado mucho en zona andina, ha trabajado cocinas mejoradas, tiene una ONG, una mujer con perfil propio que no necesitaba estar en esa conferencia, Julio. Una de las madres, digamos, una de las esposas del presidente, yo creo más notable, quizás con Violeta Correa, Sí, sí. hace un dúo muy impresionante. Además, te voy a contar que por una relación familiar, Beatriz Ramachotti, que fue embajadora del Perú en Washington, era de Córdoba y era muy amiga de Pilar, así que tenía oportunidad de alternar también con ambas mujeres muy bellas, muy cultas, en varias oportunidades y conocer en realidad de que Pilar era una mujer y es una mujer con una gran sensibilidad social Sí. y una gran formación intelectual, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Dejemos a García, sigamos con las escapadas. Esta es la gran escapada, Julio. ¿No es cierto? El viaje a Brunei. Me voy a no sé qué cosa de la PEC y no regreso. Por fax renunció. Este es el cuajo más grande, la mesida más grande a los peruanos, la burla más grande. Julio, ¿sin excepción o puede haber otra? Yo creo que esa es la más grande. Y te voy a contar que la he visto personalmente, ¿ah? Porque yo era asesor de Lucho Iberico y el día que se publicita el video Curi Montesinos es que empieza el proceso de fuga de Fujimori. Claro. Finalmente él se va fuera del país. No voy a olvidar también otra reunión en la cual estuve donde Paniagua consultó a un grupo de personalidades que estaban presentes en la casa de Henry Peace sobre la pertinencia o no de darle salida del país a Fujimori, porque estaba con sus maletas en el aeropuerto y llamó a Claro. un policía, aún Paniagua no era presidente, ahí recién el Congreso lo iba a elegir, y ocurre de que le consultan, y nunca olvidaré la respuesta de Paniagua, ¿no? Porque él razonó de esta manera: sabemos que en 4 días va a haber un intento de golpe de Estado movido por Montesinos en el país. Lo sensato es que lo dejemos ir. Y alguien dijo, con las 83 maletas. Otro se opuso. Había personas que no estaban de acuerdo. En ese grupo había destacados políticos, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de saber que a pesar de que era pequeño, Paniagua tenía un gran temperamento y dijo, no, debe salir del país porque de esa manera Fujimori tiene ahora 27, 28%. Es un peligro político para la democracia y debe irse. Es lo que más nos conviene. Y así fue. Se dejó ir conscientemente, ¿eh? Correcto. En la siguiente imagen vemos además a los húsares de Junín, en la Guardia Palacio, llevando maletas. Así es. Y por supuesto el grupo 8 con el avión presidencial. Es la gran ignominia, ¿no? ¿Cómo decirlo? La gran burla al país que el Fujimorato se lo comió y lo defendió, digamos. ¿Cómo puedes defender al líder político que se va del país y no solo los abandona a ellos, abandona el proyecto político y abandona el país? ¿Cómo puedes seguir respaldando ese proyecto, Julio? Creo que es una mezcla entre fanatismo hacia Fujimori, miedo hacia Montesinos y una situación totalmente caótica que realmente los asustó, porque logramos rápidamente conseguir la mayoría. Yo era asesor del Congreso, logramos conseguir rápidamente la mayoría para expulsar a la señora Hildebrand, hermana del destacado periodista Hildebrand, que era la presidenta del Congreso, que de paso nos había cortado los sueldos y los pagos a todos los asesores de la oposición. O sea, estábamos nosotros también como víctimas de este proceso. Ok. Porque logró un poco el poder desalojarlo a Fujimori. Finalmente la votación fue, incluso con el voto de parte de la bancada fujimorista, ¿no? Más escapadas presidenciales. El Melody. Bueno, el Melody es antes de que Toledo fuera presidente, que se inventó un secuestro de 3 días. Te acordarás de la cara de la gringa cuando regresa 3 días después de semejante juergón, lo quería asesinar a Toledo. Ahí está la factura del hostal Melody. ¿Tú te acuerdas de esta historia, Julio? Claro que sí, claro que sí. Y además me lo han contado gente de Perú Libre de manera directa. Yo he tenido la oportunidad, no voy a dar los nombres, por supuesto, ¿no? Vamos, Pero Julio, me han estamos contado entre que- amigos. Danos nombres, por favor. No, prefiero no nombrar precisamente los informantes, pero me ha corroborado la versión, por ejemplo, alguien que yo estimo mucho como el general Daniel Mora, que era dirigente de ese grupo político, ¿no? Y efectivamente dijo de que, me decía de que habían ellos comprobado que efectivamente la conducta de Toledo había sido totalmente licenciosa, que no era algo a la cual no estuviera acostumbrado y que era un gran problema. Mira,
Te voy a contar a lo que ha llevado la borrachera de Toledo. En el gobierno de Toledo, en un momento determinado, hay un almuerzo en el cual una persona, Hugo Otero, que era embajador en Chile, cuenta de que Alan García está a punto de pedir la vacancia de Toledo por las borracheras, por no reconocer a su hija, por una serie de cosas. Y resulta que en ese momento el servicio de inteligencia logra enterarse, dirigido justamente por el general Daniel Mora, y terminan haciendo lo siguiente. A las 11 de la mañana iba a ver a Alan García, iba a hablar en el Hotel Sheraton pidiendo la renuncia inmediata del presidente Toledo. Ya. Había condiciones para que el Parlamento aprobara eso. Estamos hablando de un Toledo que estaba, si mal no recuerdo, en 9, 8%. Ya. Una situación terrible. Y resulta que el soplo permitió que a las 10 de la mañana saliera el primer ferrero a golpear diciendo de que esta era la denuncia que Alan García preparaba, que aquí, que allá, y logró abortar este proceso. Casi cae Toledo. Ahí casi cae Toledo. Y ahí logró permanecer hasta el fin de su mandato. O sea, eso te refleja cómo esta vida oculta de los presidentes tiene consecuencias políticas terribles. Terribles. El Melody malogró la presidencia de Toledo. Su ocultamiento de su hija, además ha tenido un corolario de final feliz, ¿no? No sé si tú lo sabes. Es una brillante profesora de la Universidad Católica. Es una politóloga brillante, Julio. Siempre la leo y la escucho. Así es. Y graduada de la Universidad de Vancouver, Canadá. Sí, señor. Una chica realmente extraordinaria, Extraordinaria. especialista en pequeña minería. Una de las más grandes de América Latina en el tema. Saraí Toledo es brillante, síganla si pueden. Y ustedes que nos están viendo, señor, amigos, no sé, quienes nos están siguiendo, si tienen algún chismecito político por ahí que quieran poner sobre la mesa en relación a estos temas, por favor, no hay nada más sabroso que estas historias. Pero a Toledo no le bastó con el Melody, porque ya siendo presidente, y van a ver la siguiente imagen, vino el avión parrandero, Julio. Sí, pues. Famoso. Famoso Un avión que lo llenó de gente y de licor para llevarlos de viaje en una larga gira, ¿no? Que terminaba en Punta Sal, donde cerraban la playa para grandes franquichelas, pues, Julio. Mira, lo que pasa es que en muchos casos no se conoce, por ejemplo, como el general Manuel Odría, para hablar de los de derecha también hay que ser un poco equilibrado, ¿no? Ya. El general Manuel Odría cerraba su casa en Monterrico 4 cuadras a la redonda o cerraba la herradura para poderse mandar una tranca con su amigote, ¿no? Ya. Esto hablo de los años 50, ¿no? ¿Esparza Famoso. Sañar, tú iba a la fiesta o no? Sí, iba a la fiesta y detenía a quienes se pusieron muy listos. Era el prefecto, era sí, pues el prefecto de Lima, era el tipo que encerraba a la oposición. Qué O sea, buena. Bueno, sí, no sí, encontramos fotos del avión parrandero, pero hemos puesto una foto simbólica de cómo sería el llenado de la bodega del avión parrandero de Toledo. Tiene impresionante las juergas de mi compadre, así que ahí tenemos la imagen del avión parrandero. El tiempo nos gana, así que vamos rapidito con la siguiente imagen. ¿Quién creen ustedes que defendía a Toledo de sus franquichelas y lo intentaba limpiar y salía a los medios e intentaba hablar de que no era cierto todo lo que se decía? Bueno, pues ahí lo tienen en pantalla, ¿no es cierto? El de siempre, el que hoy día acusa a todos de terrucos, insulta, es malcriado, habla mal de la gente progresista, en fin, ese señor. ¿Cómo ha cambiado Pelón, ah? te puedo contar la historia de Fernando Rospigliosi muy brevemente. Pero ¿no? por favor. Yo era un joven estudiante de la Católica y ocurre que en esos días se produjo la elección yo candidaté contra Carlos Roca en la Católica. Ya. Los apristas eran un manojo, ¿no? Pero eran gente muy activa. Estaba Borea, estaba una serie de líderes, César Campos, y mucha gente que todavía aprecio, ¿no? La cosa es que la elección yo la tenía comprada, pero en esos días fallece mi madre, ¿no? Yeah. Y realmente la gente se solidarizó tanto que al final fue una elección que parecía de la Unión Soviética, ¿no? Porque ganamos como algo así como 240 votos contra 27 de Carlos Roca, ¿no? Pero mira tú cómo es el destino. Al poco tiempo, Velasco nos deporta a Roca y a mí. A mí no me agarran y creo que a Roca tampoco. O no sé si Roca salió del país, pero yo me fugué al norte y no aparecí en un año, hasta la amnistía del año 74. O sea, tiempos tormentosos en los cuales realmente había pues una serie de elementos completamente activos, digamos, de fugas y ocultamientos, ¿no? Pero hay algo importante. Alfonso Barrantes, de quien yo fui asesor en ese tiempo, resulta que él
tenía una costumbre que era que cuando tenía un problema que no podía resolver en la política, que generalmente era las estridencias de la izquierda Ya. o errores de líderes que se oponían a él, había agarrado una modalidad que yo descubrí un día. Resulta que decía, estoy mal de los riñones, tengo unos cálculos terribles, no me dejan reposar. Por lo menos 6 veces se mandó a mudar a Europa. ¿A dónde iba? A Berlín Oriental. O sea, estaba a salvo de la policía americana, de la peruana, de cualquiera, y se quedaba ahí en un hospital, pues un mes, ¿no? Supuestamente en cama por esta... Entonces todo el país estaba pendiente que el alcalde de Lima se estaba curando con radisótopos y era que en realidad se estaba yendo porque estaba aburrido de la situación me encantó. política del país. Gracias por la anécdota, Julio. Fotos finales, por favor, para ir terminando, compañeros. Luego, Martín Vizcarra, yo no sabía, pero la invitaba a cenar a Keiko para ponerse de acuerdo e intentar hacer gobierno, o sea, gobernar sin la presión del fujimorismo. Y la inteligencia artificial no sugiere la siguiente foto de esas cenas. Yo no sé si fue así, pero si fue así, debieron haber llegado a un acuerdo, Julio. Bueno, en verdad sí hubo reuniones en el departamento del propio presidente y también reuniones como la que tú expresas. Él hizo esfuerzos, ¿ah? Pero Keiko estuvo cerrada en la causa. Cerrada, y mira, y el gran pues. error de Keiko Fujimori fue el siguiente: no se alió con PPK, ¿ok? Que es quien debió haber encabezado un gobierno de unidad nacional por la crisis que vivía el país y genera la entrada de Vizcarra en la escena política. Claro. Pero además, también es responsable Verónica Mendoza, que en ese momento era todavía muy inexperta políticamente y que ella, en lugar de hacer lo que hizo Bachelet, que es llegar a un acuerdo con el gobierno de la derecha, no para cogobernar, Claro. pero sí por lo menos para poder formar gente como cuadros en el Estado. Claro. Bueno, Bachelet consiguió que le dieran puesto para 2.500 en municipios, en entidades menores, y formó a toda una juventud de su partido que permitió que tomara el poder luego, ¿no? O sea, la actitud de acá fue que Verónica se retira, habiendo sacado 2.850.000 votos, se retira, anda a Guaylías a llorar la derrota, cuando había en realidad sido una victoria, porque era, después de Barrantes, la más grande votación que había logrado la izquierda en la historia del Perú. Sin duda. Bueno, qué pena que la cena no resultó, porque en tal caso, tal como sugiere la inteligencia artificial, se veía muy bonita en tal caso. Claro. Siguiente imagen, por favor, compañeros. Escapadas, la última, Zarratea. Que la derecha, por supuesto, la convirtió en la peor de las escapadas del mundo. No debió ocurrir, sin duda, por supuesto, pero ¿era la peor de las escapadas, Julio? Mira, yo creo que no la peor, pero sí una de gran consecuencia política. ¿Qué Sin pasa? duda, sin duda. El presidente dio como excusa que se iba a tomar la famosa sopa verde de Cajamarca, ¿no? Entonces dio excusas de tal debilidad que sencillamente generó todo un movimiento de espionaje, de rebuscar la verdad y lograr que gente como Samir Villaverde y otros sinvergüenzas revelaran luego, ¿no?, de que había habido negociaciones bajo la mesa para poder adjudicarse obras, ¿no? Claro. En tal caso, esta y la de Gerí hablaron de negocios, que son las peores, las peores de las escapadas, ¿no? El que ha provisto los videos, ojo, de estas reuniones de Gerí es el señor Samir Villaverde, que el otro día salió a decir lo mismo. O sea, Sí. que es un tipo completamente oscuro que tiene negocios de seguridad, Sí. es un ultramillonario. Sí. Él llega a ciertos sitios con 5 vehículos. ¿Ah? Sí. Ojo. ¿Ah? Sí, de acuerdo. Bueno, pero el resumen es, si no hay transparencia en la presidencia, si el presidente se escapa cada 2 por 3, si se reúne con gente impresentable o con gente que tiene negocios con el Estado, ese presidente está incumpliendo la ley, sin duda, pero además nos genera una enorme suspicacia, nos hace dudar y eso no nos viene bien, más en un contexto como este. Para mí está claro que acá hay negocios sucios, como creo que, Julio, también lo piensas tú, y eso en este contexto no ayuda y no nos viene bien tener imágenes como las que hemos visto. Ya se olvidó un personaje inefable. ¿Quién te falta en esta relación? Que también se fugaba bastante. ¿Quién me falta? Dina Boluarte. Ah, bueno, tienes razón. Tienes Dina razón, Boluarte. tienes... Dina Boluarte se iba a la casa de sus amigas. Se Tienes escapaba de razón. Palacio. Se me ha pasado, Claro. Julio. Te La agradezco señora muchísimo el Giordano, dato, oye. La señora Giordano, una buena moza que todavía está ahí en el Indecopi, que era parte de su grupo de asesores, era una de las personas de mayor intimidad con ella y la alojaba y la llevaba donde sus amigas, en fin. No hay que olvidar el cofre.
Quedas Una convertido salida a visitar a parientes en el asesor del programa desde este momento, querido Julio. La memoria del Tengo que programa es cortar. Julio Schiappa. Muy bien. Un gusto. Tengo que cortar porque estoy con batería baja, hermano. Te mando un Es abrazo, gusto, Julio. Carlitos, Gracias estar por contigo. todo, gracias por ayudarnos en el Gracias. programa de hoy. Encantado. Adiós. Un Chao, chao. gran abrazo. Julio Schiappa Petra ha estado con nosotros recordando estas escapadas. Miren cómo el tema de Gerí nos da la oportunidad de hacer memoria, de recordar, de mirar hasta atrás estas escapadas, algunas que pueden ser, por supuesto, mucho más anecdóticas, pero otras mucho más complejas y que tienen ribetes que de alguna manera lindan con el delito y que son absolutamente inaceptables. ¿O no piensa así Indira Wilca del presidente Gerí? ¿Cómo te va, Indira? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Qué Carlos? gusto Buenas verte después de noches. mucho tiempo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Qué piensas de las escapadas de Gerí? Bueno, ya llamarle presidente a un personaje como este es bastante lamentable, ¿no? Creo que es alguien que refleja perfectamente el tipo de Congreso que tenemos, ¿no? Es un fiel representante del mismo, ¿no? Alguien que menosprecia, ¿no?, lo que implica tener un espacio de representación tan importante, primero como congresista, ¿no?, pero también ahora como alguien que ha llegado además como parte de este pacto Absolutamente. mafioso. Absolutamente. Lo han elegido además porque saben que es instrumental totalmente, es alguien que se puede controlar porque justamente tiene una serie de cuestionamientos, es alguien que ya desde la presidencia de la Comisión de Presupuestos se sabía de este tipo de prácticas que no son hoy día ya un secreto a voces. En la Comisión de Presupuestos se negocia o se reparte un presupuesto que debería ser debatido con criterios más bien de interés público, Absolutamente. pero se dan ese tipo de Ya hablaban de él repartijas. como un lobista, ¿no? Sí, ya se le sí. mencionaba en ello, ¿no? Sí, y eso lo ha ratificado en estos días, ¿no? Porque esas escapadas a estos tiendas de empresarios de manera tan clandestina evidencian que además es una situación de corruptela de poca monta, ¿no? Totalmente. Muy triste, pero eso es lo que hoy Seguro. día refleja y representa este Parlamento. Oye, enhorabuena. Ahora Nación, en las últimas encuestas, empieza a levantar cabeza. Se va poniendo interesante la cosa, ¿eh? Bueno, por supuesto, estamos trabajando mucho estas semanas de enero que han sido para nosotros el inicio de la campaña. Las hemos dedicado a conversar con las personas, a visitar barrios, en el caso mío, en Lima, pues a ir por toda la ciudad tratando de que la gente conozca no solamente la propuesta, sino que conozca cómo es el proceso de votación hoy. Para muchos ciudadanos, Buen para muchos punto. vecinos, Hay que enseñar cómo el votar, primer, ¿no? el primer punto para empezar a dialogar sobre las elecciones no es, bueno, vota por mí por lo que sea, es primero usted sabe cómo va a ser esas elecciones, ¿no? Y yo me acerco siempre explicándole a la gente, vamos a ir a votar por 2 cámaras gracias a este Parlamento. Y lo primero que la gente te dice es, bueno, ¿qué más esperar de este Congreso impresentable? Y ese es un poco el rompehielos sobre el cual acuerdo. podemos empezar a hablar, pero ha sido un trabajo arduo, es un trabajo arduo el que estamos haciendo. Creo que la gente está valorando ese esfuerzo como parte de una alternativa para enfrentar a estos sectores que hoy día están en el poder, ¿no? Como una de las pocas alternativas, y yo espero que en esas semanas podamos seguir avanzando y convertirnos en eso, la opción que sea capaz de derrotar a estas mafias desde el Parlamento, porque además sabemos que han configurado todo el poder para que el Parlamento sea quien esté incluso por encima del gobierno, ¿no? del Poder Ejecutivo. Correcto. Bueno, mi querida Indira, ¿estás lista? Porque te hemos preparado algo muy especial para esta entrevista. Muy bien, estoy, no sé si lista, pero aquí ¿Vamos? estoy. Sí, por Porque esto supuesto. se llama No te escapes. Muy bien. No te escapes, no te escapes. Y lo que viene a continuación es que te vamos a poner en pantalla una serie de tarjetas. Detrás de las tarjetas Vamos a hay ver. preguntas y tú Vamos. podrás elegir qué quieres que te Ay, qué preguntemos. ¿Estás divertido lista? esto. Bueno, Muy bien. por supuesto. Tienes entonces ahí en pantalla la posibilidad de elegir preguntas de política, de derechos humanos, de inseguridad ciudadana o de cultura. Detrás Bueno. de cada tarjeta hay 3 preguntas y tú eliges. Así que Empecemos adelante. por política. Política. Puedes elegir en política la pregunta Paniagua, la pregunta Gerí o la pregunta Boluarte. La pregunta Paniagua es una pregunta de corte ético. Okay. La pregunta Gerí es una pregunta tramposa, es una pregunta trampa. una pregunta. Y la pregunta Boluarte es una pregunta asesina, es una pregunta dura, una pregunta complicadísima. Bueno. Así que tú tienes que A mí me gustan elegir. los retos, vamos por la pregunta Boluarte. Ah, no te creo, así Sí, de claro. arranque. Bueno, en política la pregunta Boluarte para Indira Wilca es la siguiente. Atención. Fuiste parte del bloque
que llevó al poder a un gobierno que terminó en caos, corrupción y en intento de golpe, por motivos que no analizaremos ahora. ¿Crees que se deterioró tu credibilidad como una política de alto componente técnico? ¿Fue un error político la participación en el gobierno de Pedro Castillo, Indira? Mira, primero decir que yo no participé como un cargo ni de confianza, ni tampoco de representación en el gobierno del señor Castillo. Sí fue una de las miles de personas, millones de personas que votamos por él en la segunda vuelta. De eso no me arrepiento ni me arrepentiré jamás. Creo que fue una lectura correcta, no solamente mía como política, sino del país. En la segunda vuelta, Frente a la otra opción política. estábamos ante una encrucijada, ¿no? Una opción que para muchos significaba el temor y, bueno, luego, por supuesto, podemos evaluar el gobierno, pero hablando de lo que fue la segunda vuelta, pero frente al otro escenario tenías a una candidata que representó y representa la vuelta al pasado y estamos realmente retrocediendo la dictadura, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción institucionalizada, que también es algo que estamos volviendo a vivir hoy con fuerza. Entonces yo de eso no me arrepiento ni me arrepentiré jamás. Okay. Por supuesto, y como te digo, yo no he sido parte del gobierno del señor Castillo. A mí me plantearon en algún momento ser parte del mismo, pero ya en el momento en el que habían salido muchas personas que yo creo que le sumaron bastante a su gobierno, ¿no? La etapa en la que estuvo Pedro Franque. Claro. Sí, se dio más bien cuando cae el gabinete Valer, ¿no? A mí me llama personalmente Pedro Castillo y me propone el Ministerio de la Mujer. Lo hace además por intermedio de una compañera que yo valoro mucho, una dirigente sindical, a quien también él había propuesto esta misma responsabilidad, pero ambas sentimos... Que ya no era atractivo el momento. No solamente eso, sino la forma. Okay. Con una enorme improvisación. Claro. Era una llamada por la tarde, era como tienen una hora para llegar a ver si juramentan. Te entiendo. Y yo le pregunté además algo muy concreto. Le dije, presidente, ¿cuál es el equipo con el cual estaríamos entrando? Y me mencionó algunas personas que seguirían en ese equipo y yo dije, bueno, muchas gracias, ¿no? Le dije, sí, hay que cuidar mucho la responsabilidad que usted tiene porque hay mucha gente que ha confiado en la apuesta suya y que ve en su participación una reivindicación histórica incluso. Eso es lo último que le dije, la única vez que hablé con él en ese periodo. Pero bueno, no he sido parte de su gobierno, he tenido también muchas críticas, pero muchas críticas. Yo en ese momento escribía muy regularmente en La República. Y ahí has marcado tus diligencias y tus Yo lo primero peros. que decía es que la gente no merecía que el gobierno no peleara por sus propuestas principales de gobierno, por la reforma agraria, por el tema de la reforma tributaria, y que esos deberían ser los temas sobre los cuales existe así una confrontación con esos sectores de derecha que estaban en el Parlamento. Pero lamentablemente, más bien, el gobierno estaba permanentemente defendiéndose de malos nombramientos y otro tipo de cuestiones, es ¿no? verdad. Pero Cayó esto... en las minucias ahí, ¿no? Pero eso también, Carlos, a mí las críticas que yo podía tener jamás me hicieron plantear ni ponerme de ninguna manera cerca a las posiciones golpistas que habían en el Congreso. Esta idea de vacar al presidente porque no me cae. El primer mes del gobierno de Señor Castillo ya tenía una moción de vacancia presentada por nada más y nada menos que... hicieron la vida imposible desde el primer minuto. Sí, Daniel, pero claro. no solamente la vida imposible en términos políticos, que puede ser pues ser un opositor si quieres a ultranza, pero apelar a todo tipo de mecanismos que luego se han consolidado de vacar al presidente solamente porque tiene los votos, ¿no? O intentar eliminar, por ejemplo, las figuras que permitían cierto equilibrio de poderes, ¿no? Se eliminó la posibilidad del referéndum, la cuestión de confianza, muchos mecanismos que ya en un régimen que venía con problemas, porque el régimen político peruano tenía una serie de dificultades al ser medio híbrido entre parlamentario y presidencial. Bueno, eso terminó... Hasta el referéndum le quitaron al Poder Ejecutivo como a los ciudadanos, Sí. porque no es solamente para... Vamos con más preguntas, Sí, Indira, antes que por nos gane el supuesto. tiempo, porque te hemos preparado como 80 preguntas. Ah, qué maravilla. ¿Puedes mantenerte en política e ir por la pregunta Paniagua o Gerí o elegir otro Voy tema? a pasar, ya que esto estuvo interesante. ¿Cuál te gusta? Vamos por inseguridad ciudadana. Inseguridad ciudadana. Es el Cerramos problema la que le tarjeta preocupa. roja, nos vamos con inseguridad ciudadana y aquí puedes elegir la pregunta Paniagua de ética, la Gerí, que es la pregunta trampa, o Boluarte la pregunta asesina. Vamos por la pregunta trampa o farsa. Y que creo vamos que con la Gerí es una pregunta Gerí. farsa. A ver, la segunda pregunta te dice, siempre has defendido, bueno, no llego a ver con el amarillo, ¿llegas a ver tú? ¿Lees, Indira? Sí, siempre has defendido la autonomía de la Fiscalía. Si una investigación por inseguridad o corrupción llegara a tocar a los líderes de tu propia agrupación política, ¿pedirías la misma rigurosidad que exiges para el fujimorismo o, por el contrario, denunciarías una persecución política como han hecho otros dirigentes de partidos?
Bueno, en mi caso ha sido una posición que he mantenido, ¿no? Yo ya he sido parlamentaria. Recuerda que en el periodo nuestro, por ejemplo, se conocieron con mucho más detalle los casos vinculados al tema de Odebrecht y Lavajato. Incluso se dio el caso de Susana Villarán, por ejemplo, una persona que en algún momento también ha sido parte del sector de las izquierdas, fue la alcaldesa Seguro. de la ciudad. Y nosotros en el Congreso, a mí algunos sectores, sobre todo que les encanta levantar fake news, siempre tratan de atacarme con ese tema, ¿no? Yo he sido regidora accesitaria en esa gestión y yo les he dicho, miren, ahí están mis votaciones en la Comisión Lavajato del Parlamento y en el Pleno, cuando se aprobaron todos los informes de la famosa comisión esta que presidía además Rosa Bartra. Nosotros nunca blindamos a nadie, a diferencia de otras bancadas que estaban en el Parlamento. Todos los informes que recomiendan investigar en la Fiscalía, acusar por determinados delitos, fueron aprobados también con el voto nuestro, es decir, de las bancadas de izquierda que estábamos en el Parlamento. Historias, tú siempre has votado por supuesto, investigación. que se investigue a quien deba investigarse. Cosa muy distinta que hicieron ellos. Nunca incluyeron a Keiko Fujimori en la comisión respectiva del tema Odebrecht. Tampoco incluyeron al señor García. Lo blindaron por varios casos muy flagrantes. Entonces, los que realmente tienen un doble rasero son ellos siempre. Y hay que demostrarlo. Ahí está, es público. Así que... Sí. Clarito. Siguiente. Mira cómo me estoy haciendo viejo que no distingo el amarillo y el blanco. Indira, por Dios, gracias por ayudarme. Vamos Siguiente. por otro fondo, entonces. ¿Qué temas quieres? Ya no verde. Vamos a verde, cultura. Dale. Cultura. El tema de la cultura siempre es un tema apasionante. ¿Qué prefieres? ¿Pregunta Paniagua, pregunta Geri o pregunta Boluarte? Como ya hice las dos, vamos por la pregunta Paniagua. Pregunta Paniagua, una pregunta de corte más ético. En este caso, te preguntan, muchos artistas usan un humor muy popular que hoy un importante sector al que usted pertenece tilda de ofensivo o impertinente. ¿Impulsarías censuras o contenidos culturales que el pueblo consume masivamente, como la comicidad ambulante, o contenidos televisivos o de redes, porque no encajan con tus estándares de lenguaje inclusivo o progresista? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la censura, ¿no? Creo que debe protegerse la libertad de expresión, pero también es cierto que habría que ver cada caso específico a qué se refiere con humor ofensivo, ¿no? Hay, por ejemplo, supuesto, el Negro Mama. Bueno, pero eso no es humor ofensivo, popular, ¿no? Hay cuestiones que ya tienen... Los cómicos ambulantes. Bueno, hay cómicos ambulantes que a mí me parecen una maravilla, la verdad. Pero, por ejemplo, hay cuestiones vinculadas a manifestaciones abiertamente racistas, ¿no? Eso no por ejemplo, ¿no? Ya, pero eso ya tiene una regulación en nuestro país. Que no se cumpla o que no se fomente, incluso más que la sanción, Carlos, tiene que ver con la concientización, ¿no? O sea, a mí me importa más que un joven entienda y que pueda valorar su identidad como afroperuano, ¿no es cierto? Antes de decirle, mira, hay que sancionar al negro mama. Bueno, yo lo que Entonces, prefiero... ir por el lado de educación y prevención. Totalmente. Y en el caso de las expresiones machistas, igual. Por supuesto hay que sancionar cuestiones que tienen que ver con la apología a la violencia, ¿no? Sin duda. A la violencia Sin machista. duda. Porque hoy día ya no estamos hablando, por eso en este tipo de preguntas creo que hay que ser muy claros, ¿no? No se trata de decir, a mí no me gusta cómo se expresan ciertas personas, personajes populares. A mí lo que me parece peligrosísimo es, por ejemplo, que proliferen expresiones abiertamente machistas, pero que hagan casi apología a la violencia de género, a la violación sexual. O sea, se usa ya como si fuera una expresión común bromear con ese tipo de temas. Y eso también está regulado, Carlos. Vamos a ver, pero un chiste machista contado por los muchachos de Hablando Huevadas, por ejemplo. Bueno, pero ellos hacen todo tipo de chistes machistas. Como te digo, depende cada cosa en su momento. Yo no avalaría de ninguna manera que alguien, por ejemplo, bromee con una situación tan dolorosa como la violación sexual. Eso me parece inaceptable. ¿Censurarías entonces? O sea, yo lo rechazaría individualmente, pero Por además supuesto. en nuestro país existe una legislación que regule ese tipo de expresiones, más que cómo la digas tú, si eso en un medio de comunicación, pero ese tipo de expresiones difundidas, si tienen un contenido que lo que hace es incitar o validar ese tipo de actos, ya hay una regulación, ¿no? Pero nuevamente, lo que yo creo que es fundamental en estos casos es la concientización. Acá en el Perú no se genera ningún tipo de política que permita a las personas entender por qué este tipo de actos luego terminan favoreciendo acciones que van más allá de lo discursivo. No, totalmente. ¿No? No estoy de acuerdo, Indira, créeme. Tenemos más tarjetas. A ver, ¿qué te provoca? A ver, bueno, me toca ya derechos humanos. Derechos humanos. Así es. Ok. Y en derechos humanos también tenemos la pregunta Paniagua, la pregunta Geri o la pregunta Boluarte. A ver, vamos por la pregunta Gerilla, A que ver. estamos en este periodo. La pregunta Geri te dice, mira qué foto hermosa te hemos encontrado.
¿Qué tiene Indira Wilca de Pedro Wilca que poca gente sabe, Indira? Uy, bueno. Por cierto, eres igualita a tu padre. Me han dicho eso últimamente, ¿sabes? Que Igualita. Gracias, a mí me halaga mucho eso. Bueno, a que a los dos nos gusta mucho la música. ¿Ah, sí? Sí. ¿Él era muy musical? Muy musical, demasiado musical. Tal vez rompe un poco la imagen de lo que es un dirigente sindical, además tan totalmente. recio como él era, pero era muy, o sea, muy bailarín, muy de fiestas. ¿Salsero? Le gustaban mucho los guainos. O Guayno. sea, él bailaba de todo en una fiesta, pero su música favorita era la música del Cusco, de donde Claro, él era era. cusqueño. Era cusqueño, neto. Entonces, en verdad la música de todas las regiones del Perú, pero sobre todo la música andina. Eso le encantaba. Pero en la idea, además, de hay que celebrar con la música, hay que encontrarse, hay que disfrutarla, así. ¿Te pasa que por momentos, a medida que pasan los años, su imagen se te diluye? ¿Pierdes el recuerdo del rostro? No. No me ha pasado eso, al contrario. Al contrario, está Sí. súper presente. Está muy presente en la gente, sí. Vamos con más preguntas para Indira, que está con nosotros y a veces ha tenido la enorme voluntad de contestar todas las Qué cosas lindo. que le hemos preguntado. Vamos con la pregunta Paniagua, la pregunta Jerry, o cambiamos. ¿Derechos humanos sí, derechos humanos no? ¿Qué te Vamos provoca? con la pregunta Boluarte. La pregunta asesina, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente. A ver, Así te necesitamos que nos la difícil grande. para ambos. Ok, atención que es un caso, es un hipotético. Es el año 2031 y eres presidenta de la República. Ok. Y se halla una fosa común con 34 cuerpos de campesinos de la época del conflicto armado interno. Claro. El caso involucra a altos mandos militares en actividad, pero de tu gobierno. Tus asesores te advierten, si investigas ahora, Indira, te van a vacar mañana y el país entrará en caos, morirán civiles en las calles y habrá inestabilidad por meses. Pero si callas, traicionarás tu lucha histórica por las víctimas, pero salvarás vidas hoy. ¿Ordenarías la investigación inmediata asumiendo el costo de posibles nuevas muertes presentes? ¿O postergarías la justicia de las víctimas del pasado para evitar un derramamiento de sangre actual? Bueno, no, definitivamente lo que corresponde en un cargo de tanta responsabilidad es procurar que haya acceso a la justicia, ¿no? Que no quede en la impunidad. Es un caso hipotético, pero muy parecido a la realidad. Sí, por eso Así te lo que, planteamos. no, yo estoy de acuerdo con que, mira, una situación como esa siempre parece una situación pues difícil y como de suma cero, ¿no? Pero creo que siempre hay maneras de encauzar la justicia, ¿no? Y más cuando se tiene poder. Y es un poder que no debe además ejercerse, digamos, solamente en las instituciones. Hay que tratar de, si fuera ese el escenario, yo diría que hay que tratar de convocar a las organizaciones que han sido afectadas, además, ¿no? Y sí, puede tener, por Pero esos supuesto. militares no te la van a perdonar. Esos militares te pueden mover el piso, pueden acabar con tu gobierno. Bueno, puede pasar, pero también puede pasar que se abra una posibilidad de resistencia desde la ciudadanía, ¿no? No sería la primera vez, ¿no? No sería la primera vez y creo que hay que buscar que ese siempre sea nuestro camino, ¿no? De ninguna manera. Siempre con las víctimas. Pero Indira. además, conocer un acto tan terrible como este y tener la posibilidad de hacer justicia en Y este no país. hacerla es una traición, ¿no? Solamente una traición, sino que es una oportunidad pues histórica de ya incluso generar una acción que repare, ¿no? O sea, ya el hecho de abrirse paso a la justicia en ese país desde el poder, porque siempre lo han hecho las personas que han sido víctimas, han intentado como sea llegar a espacios para tener algún tipo de acción de justicia, pero que lo haga una autoridad, yo creo que además es ejemplar, sienta un precedente. Ah, absolutamente. Una última pregunta, porque el tiempo nos gana, Indira. ¿Qué quieres? ¿Qué te provoca? Bueno, volvamos a la política. Política. Sí. A ver, A ver, vamos con la pregunta. Ya me olvidé qué Paniagua, pregunta. sí, ya no sé cuál también. La pregunta Paniagua. la pregunta Paniagua, la pregunta ética que dice lo siguiente. El líder de tu partido roba. ¿Renuncias en silencio o lo denuncias en vivo por televisión? Si es algo que está comprobado, por supuesto que soy la primera en denunciarlo por todos los medios que correspondan, no solamente por televisión, sino de manera seria ante las autoridades del sistema de justicia, por supuesto, ¿no? Si hay algún tipo de acto pues flagrante o de peso, Pero son tus compañeros de toda la vida, es el partido... bueno, con mayor razón. No hay forma. Como te digo, ya han habido casos, ¿no? Con mayor razón corresponde eso porque no es por un asunto de ajuste de cuentas interno, sino porque es lo que la ciudadanía espera mínimamente, ¿no? Cuando una autoridad en la que alguien confió tanto y depositó tantas esperanzas falla de esa manera,
lo que está en riesgo es que la gente deje de creer ya no solamente en la persona ni en el grupo político, deje de creer en la democracia incluso, ¿no? En la posibilidad de que en su país, en nuestro país, haya algún tipo de cambio. Es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, hay que asumir las cosas que tocan hacer con la mayor responsabilidad. De acuerdo. Indira, muchas gracias. 30 Muchas segundos gracias. finales. La diputada por Lima por el partido Ahora Nación es Indira Wilca. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Carlos, y a las personas que nos están viendo. Mi nombre es Indira Wilca, estoy participando con Ahora Nación, cuyo símbolo es el casquito. Es muy importante ahora que esta cédula de votación ha sido convertida en un afiche gracias a este Congreso mafioso. Entonces los invito a este 12 de abril a marcar los 5 casquitos y en el caso de la Cámara de Diputados por Lima, escribir el número 2. Soy una persona que creo firmemente que nuestro país puede ser un país más justo, con bienestar, un país que seamos capaces de derrotar a estos sectores mafiosos que han asaltado la política y, por supuesto, con ello dejar un futuro mejor para todos los peruanos y las peruanas. Mucha suerte, Indira, Gracias. como al resto de candidatos. Muchas gracias. Y a todos los candidatos al Senado o al Congreso que quieran participar de esta secuencia, pueden escribirnos al programa y si hay espacio, por supuesto, están todos bienvenidos. Nos tenemos que ir ya. Gracias por participar, gracias por sus mensajes, gracias por habernos escrito, gracias por los likes, los compartidos, los chats. Gracias a todos, de verdad. Y recuerden que hoy también recordamos con empatía, con cariño, a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas en Uchurajay. El cuadro nos ha acompañado, la foto nos ha acompañado durante todo el programa. ¿Cómo no hacerlo? Y además en la República, recordando a Sedano, que fue parte, ¿no es cierto?, de esto. Dime, Indira. Estamos ya Sí. al borde, pero ya que mencionaste lo de Uchurajay, quisiera recordar también que los familiares de las víctimas de las masacres están llegando a Lima, han Sí. estado caminando desde el sur del país. Entonces, a todas las personas que ven tu programa y que yo sé que están comprometidos con estas luchas, decirles que también hay esto que está pasando en la actualidad. Han visto que se han eliminado los equipos especiales para investigar justamente las masacres. No dejemos de lado, incluso con la coyuntura que estamos viviendo, esta lucha que es nuestra, de todos los peruanos. ¿sí? Absolutamente. Gracias. Y estamos haciendo lo posible, además, por tenerlos en el programa sí, durante la muy semana. bueno. Así que vamos a ver si Muy podemos bien. tenerlos aquí con Gracias. nosotros. Gracias. Gracias por ser parte de que no se te olvide. Descansa.